Muy bien. Buenas tardes a todos, amados jóvenes, ¿cómo están? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios que estamos un día más aquí, dispuestos, ¿verdad? Para aprender más de Él. Y bueno, como ustedes saben, esta es Iglesia Juvenil de Casa de Oración Milpalta y estamos viendo la serie Derribando Fortalezas, ¿verdad? El tema de hoy vamos a ver Derribando la Fortaleza de la Música del Mundo. Y agréguenle el sonido. Ahorita vamos a ver que hasta los ritmos tienen que ver, ¿eh? Por eso a propósito hice esa referencia. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu perdón, por este tiempo que tú dispones, Señor, para estos jóvenes. Gracias por apartarlos, por santificarnos, santificar para cada uno de ellos, Señor, para gloria de tu nombre. Señor, tú tienes un propósito glorioso para cada uno de ellos. Por eso, Señor, yo te pido por el corazón de cada uno de ellos, yo lo pongo en tus manos a través de esta presencia, de esta clase, Señor, de tu presencia, Señor. Asómbralo, Señor, con tu presencia a través de tu palabra. Te pongo en tus manos el corazón de Cristian, de Natalia, de Dana, de Iván, y Señor, de todos los jóvenes que nos están viendo por los medios digitales y los que verán esta clase, Señor. Ayúdalos, Señor, por tu misericordia, ayúdalos a santificarse y, Señor, que tu palabra, que este mensaje, Señor, llegue profundo, Señor, hasta su corazón, para que ellos puedan entender, Señor, lo que es tu voluntad y lo que es también el engaño del mundo, el engaño del enemigo. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí también a trazar rectamente tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, aquí en la tierra, desde nuestros corazones hasta el cielo. Lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, jóvenes, la intención de esta clase no es decirles que no escuchen música del mundo, ya que esa es una decisión que cada uno de ustedes debe tomar, ¿no? En obediencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Esta es una decisión personal, pero lo aconsejable es que no la escuchen, ¿verdad?, que no escuchen música del mundo. A ver, jóvenes, ¿cuántos saben que en una guerra debe haber soldados? Estamos viendo derribando fortalezas, ¿verdad? Estamos en un contexto de guerra, ¿verdad? Por eso hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos saben que en una guerra debe haber soldados, pero también armas? Las guerras se pelean, ¿verdad? Con armas, pero tampoco se pueden luchar sin soldados, ¿verdad? Las armas no nos pueden dar ventaja sobre el enemigo, o bien si el enemigo tiene mejores armas que las nuestras, entonces estaríamos nosotros en desventaja, ¿va? La música, jóvenes, es un arma que bien puede ser usada para el beneficio y edificación de nuestra vida o para la destrucción o el perjuicio, si lo logran identificar. Fíjense, el día de ayer, antier, comentaba el pastor Julio Márquez allí en el Congreso de Alabanza, alguien tuvo la oportunidad de verlo, comentaba que la música mueve emociones, pero es la palabra que se le pone a la música la que realmente puede beneficiar o afectar el espíritu. Entonces, ¿qué hace la música? La música es nada más como un gancho. Una canción en el mundo está compuesta de dos partes, ¿no? Una parte es el ritmo, la música, pues, el sonido, y otra parte es la letra. ¿Qué hace el sonido, jóvenes? Nos engancha. ¿A poco no escuchamos un ritmo y como que hasta nos queremos mover? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace la música? Te mueve las emociones, pero la palabra que se le pone a esa música es la que te puede beneficiar o afectar tu espíritu. Es por eso que tienes que aprender a discernir, escuchando la letra, cuando veas que algo no es de Dios, ¿verdad?, o no es agradable a Dios. Así que la música puede ser usada para promover condiciones pecaminosas o bien para alabar a Dios
¿Por medio de qué? De un salmo. ¿Qué es un salmo, jóvenes? Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, pero cantada, poniéndole música, ¿verdad? Ese es un salmo. Conocemos los salmos en la Biblia. Los salmos es un cancionario de los salmos, ¿verdad? Es más, así dicen muchos de los salmos, ¿verdad? Salmo de David, por ejemplo, está escrito, ahí viene el autor, y también dice a los hijos de Coré, por ejemplo, o al director de la alabanza, y menciona, está mencionando cómo debía ser, quién lo iba a dirigir y cómo se iba a cantar, ¿verdad? Son cantos. Miren, jóvenes, solo un nacido de nuevo identificará que la música te puede inducir a hacer lo malo si es del mundo y a hacer lo bueno si está fundamentada en la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que entonces podemos discernir cuál es lo bueno de lo que no es, ¿verdad? Lo santo de lo profano, lo que está lleno de Dios, del Espíritu, y lo que está vacío, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 1. Como ya es costumbre, voy a palomear lo que vamos referenciando de la palabra de Dios, que es nuestro alimento, ¿verdad? Dice ahí en Gálatas 5.1, ya todos traen su arma de guerra, traen su palabra de Dios. ¿Saben para qué es la palabra? Y eso es algo que pueden pedir. Como es una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, dice la palabra de Dios. Y va a penetrar su propio pensamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Y va a discernir entre tus pensamientos y los pensamientos de Dios. Dice allí en Gálatas 5.1, estén pues firmes ¿en qué? En la libertad, con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos aquí un primer principio, jóvenes. Es gracias a Cristo que ahora somos ¿qué? Libres. Bueno, aquellos que han nacido de nuevo, podemos, si alguno todavía está, acuérdense, si alguno todavía está atrapado en algún pecado o está practicando un pecado, tienen que arrepentirse, ¿verdad? Y orar, ¿no? Y en medio de esta guerra espiritual que enfrentamos día a día con el mundo, ¿verdad? Así como con Satanás y sus demonios, ¿qué busca el mundo y estos seres? Pues quitarnos esa libertad, ¿no? Por lo que se usan muchos medios para persuadirnos, ¿verdad? O engañarnos. Y uno de ellos que es la música. La música, escuchamos el sonidito, ¿verdad? Y muchas canciones del mundo son en las primeras, los primeros acordes, en las primeras tonadas de la música, suelen atrapar, ¿verdad? Para que sigas escuchando, ¿verdad? Y miren, el principio de este versículo de Gálatas 5.1 es que no retrocedamos hacia el yugo del pecado, ¿verdad? Porque el pecado es un yugo. Así como Cristo dice, que carguemos su yugo, que es blando y ligera su carga, el pecado también es un yugo, nada más que no es tan blando, ¿verdad? Y su carga no es tan ligera. Sino que estemos atentos, ¿verdad?, de la libertad que nos ha dado Cristo. Eso es lo que tenemos que estar, ¿verdad? En lugar de estar en el yugo, que estemos atentos a la libertad que hemos adquirido mediante Jesucristo, ¿verdad? Y si aún no has nacido de nuevo, joven, y no ves nada malo en tu actuar y en la música mundana, porque lo que nos atrae es un espejo de cómo está la condición de nuestro corazón. Si no ves nada de malo en la música mundana, pues pídele a Dios que te libere y te ayude, ¿verdad?, a tener más sabiduría. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos distinguir entre lo que nos conviene escuchar y lo que no. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que nos conviene, lo que edifica y lo que no te edifica. Y así poder identificar lo que no le agrada al Señor y poder ¿qué?
rechazarlo, ¿verdad? Apartarte de él. Eso es santificarse. Santificarse es apartarse del pecado, ¿verdad? Y miren, para identificar y rechazar la música del mundo, no se requiere de un curso especial. Se requiere de convicción, de querer agradar a Dios, ¿verdad? Y estar lleno ¿de qué? De la palabra de Dios, de su Espíritu Santo. Y así tendremos, cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, empieza a tener obediencia, convicción y dominio propio. Obediencia, convicción y dominio propio. Y estas tres características de un cristiano, obediencia, convicción y dominio propio, están basadas en nuestra fe de Jesucristo. Aquí las voy a anotar. Obediencia, convicción y dominio propio. Estas tres se basan en nuestra fe en Jesucristo. Es decir, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Y sin fe no tendremos obediencia. Sin fe no tenemos convicción. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De llevar su yugo, de alejarnos del pecado. Y sin fe no tenemos dominio propio. A cada rato estamos pecando, ¿verdad? Por eso requerimos fe. Por ahí alguien saltó. Vamos ahora a Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Es que si es la palabra de Dios, es impactante, ¿verdad? Que hace saltar al espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Allá adelantito, ¿verdad? Estábamos en Gálatas 5:1. En Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, y pónganle jóvenes, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron, ¿qué? Llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para ¿qué? Para la carne. Sino sírvanse por amor los unos a los otros, ¿verdad? Aquí vemos un segundo principio. Una vez que somos libres, debemos ser sabios para no volver a desviarnos hacia nuestros propios caminos. Eso sería apostatar. ¿Quién? A ver, por ahí, Cristo mismo dice, ¿no? En la palabra de Dios, dice que el reino de Dios es similar a un hombre que compra un terreno encuentra un tesoro, ¿verdad? Escondido. Y entonces compra ese terreno, ¿verdad? Para ser dueño de ese tesoro. ¿Quién podría, ya que tiene ese terreno, decir, bueno, no, ya ahora ya no lo quiero? Lo desprecia. Si ya encontramos lo más preciado, que es la presencia de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿por qué lo cambiaremos por algo, por una acción mundana o carnal? La música mundana, jóvenes, es un factor alentador, te alienta, es escarnecedora, o detonante para, por ejemplo, deprimirnos, porque de repente nos gusta, ¿no? Ponemos una música que nos deprime, ¿verdad? Que nos pone tristes, ¿verdad? O puede ser para vengarnos. O sea, la letra dice que te vengues, ¿verdad? O bien para ser infieles, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa, jóvenes? Si nosotros ya somos libres de todo esto, si tú ya eres libre de todo eso, para empezar, tienes que ser agradecido, ¿verdad? Darle gracias a Dios, ¿no? ¿No le dan gracias a Dios? ¿Por qué? Porque la libertad es un regalo, pero ese regalo conlleva una responsabilidad, ¿verdad? En alguna enseñanza que nos dieron, decíamos que, ¿no? Que la libertad con la que fuimos salvados es como un regalo. ¿Quién agarra un regalo muy preciado, por ejemplo en el mundo? Agarra y lo bota en el piso y lo empieza a pisar. Realmente lo cuidas, ¿no? Lo valoras. Así tiene que ser nuestra salvación. Si tú pierdes tu libertad, joven, es porque no has actuado
de forma responsable. Es decir, si tú se te da un regalo muy preciado, conlleva una responsabilidad, tienes que cuidar ese regalo, ¿va? Así es que si tú pierdes tu libertad, es porque estás actuando de forma irresponsable, ¿va? ¿Para qué? Pues para permanecer en libertad debemos ser como inteligentes y sabios, ¿va? Para permanecer entonces en libertad debemos actuar con sabiduría, ¿verdad? E inteligencia, ya que hay cosas que parecen buenas, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? O de perdición. Vean lo que dice 1 Corintios 10:23. Ahora sí los puse en orden, miren, ahí va. 1 Corintios 10:23. ¿Qué dice? Es más, alguien que me ayude a leerlo, con voz fuerte y audible, así, bien fuerte. 1 Corintios 10:23. Venga. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, ¿eh? ¿Lícito qué quiere decir? Permitido, ¿eh? Todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A ver, jóvenes, aquí vemos un tercer principio. ¿Quién de ustedes considera que le conviene más, por ejemplo, en vez de disfrutar de la vida que tiene, estar preso? Porque hay quienes se quejan de su vida, ¿no? A lo mejor sí puede ser que estén viviendo una vida difícil, pero ¿será mejor esa vida difícil que estar preso? En el mundo, jóvenes, muchos dicen que dentro del cristianismo nos prohíben escuchar música mundana. Así dicen, ¿no? Incluso seguramente hasta se lo han de haber preguntado. Si ustedes no tienen música mundana en sus celulares o en sus computadoras, nunca falta el compañero de escuela o de trabajo que dice: ¿y tú qué puras alabanzas? ¿A poco no tienes la última música de, bueno, algún artista, no sé, de Rey, de Shakira o de alguno de esos cantantes mundanos? ¿Qué te prohíben escucharla? Así como también dicen, ¿no? Te prohíben fumar o te prohíben drogarte. En realidad, ¿realmente se nos prohíbe? ¿O ya logramos identificar que todo se nos permite, pero que no todo edifica y no todo nos conviene? ¿Nos conviene drogarnos? ¿Nos conviene fumar? ¿Nos conviene escuchar música mundana? Así que ahora sabemos, y este es el principio, sí se nos permite escuchar música del mundo, pero no nos conviene, ¿no? No nos conviene perder la libertad que Cristo ganó para nosotros. Y además, ya que no edifica, ¿no? Ya que esa música no tiene la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios, jóvenes? ¿Alguien se sabe Hebreos 4:12? Esa no está ahí, pero si quieren podemos ir. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Así dice Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos. Es lo que estábamos diciendo antes de orar, ¿no? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne tus pensamientos, joven. Así dice, los pensamientos y las intenciones de tu corazón y la voluntad de Dios, ¿verdad? Hace que identifiques: ah, caray, eso que estoy pensando no es de Dios, o sí, esto sí es de Dios, ¿verdad? Porque está conforme a la voluntad. Eso es lo que no tiene. Miren, la palabra de Dios, dijimos, es viva. ¿Qué pasa si le ponemos música? Es una alabanza, pero es la palabra de Dios, sigue viva.
pero tienes música y tienes algo que no es la palabra de Dios, ¿eso está vivo? ¿Vivo espiritualmente? ¿Te va a edificar? ¿Te conviene? No, ¿verdad? Cuando estamos repitiendo, jóvenes, ojo, cuando estamos repitiendo continuamente una canción, nos la vamos, ¿qué? Aprendiendo, memorizando, una y otra vez, ¿a poco no? Y eso es lo que hacemos con una canción que nos gusta. La vamos repite y repite y la memorizamos, ¿verdad? Y si esa canción nos incita, por ejemplo, al odio o a hacer lo malo, ¿qué vamos a aprender? Odio o hacer lo malo. ¿Con qué crees que estás alimentando tu espíritu, joven? A través de la música que escuchas. Miren, los autores de la música mundana no la producen pensando en darle la gloria a Dios, o pensando en que hay almas que mueren espiritualmente en pecado o sin la presencia de Dios. No están pensando en que tengan vida esas personas a través de la palabra de Dios y a través de la acción del Espíritu Santo. La producen pensando en que simplemente te guste, te atraiga, ya sea el mito o las primeras estrofas, ¿verdad? O que les guste a muchos, llamando al ego, ¿verdad? Y que la compren. Eso es lo único. Que se hagan eventos, ¿verdad? Masivos, conciertos, presentaciones, ¿ah? Donde se cante o se baile esa música. A veces hay bailes masivos, ¿verdad? Con música mundana, ¿ah? Incitando a lo que dice esa canción. Hace unos meses se supo de una noticia, ¿no? De un cantante mundano. Ahorita no recuerdo el nombre de este cantante, pero su canción incitaba al odio. Y dentro de un concierto, dentro de su concierto se veían como flamas de fuego así por todos lados. Y mientras los que estaban escuchando esa música comenzaron a empujarse, esto fue en un concierto allá en Estados Unidos, comenzaron a empujarse a tal grado que los que estaban adelante los estaban aplastando. Bueno, los jóvenes, porque eran jóvenes la mayoría, que estaban hasta adelante, comenzaron a gritar desesperados. Y nadie les hizo caso y los pisaron. Empezó a haber homicidios, o sea, asesinatos ahí. Y el cantante no hizo nada por parar en ese momento. Oigan, espérense, están aplastando aquí unas personas, háganse para atrás. No paró, él siguió con el argumento de su música mundana que incitaba al odio. En eso es que ponen su esfuerzo los autores de la música mundana, en que te guste y que la compres, ¿no? En que te enganche. Ahí ponen ellos sus dones y sus dones, su esfuerzo y sus dones. Ellos dedican a veces carreras completas, vidas completas a eso, a la autoría de la música mundana, al ritmo, a lo que engancha, a lo que venda. Hay mercadotecnia para poder vender este tipo de música. Hay estudio para que haya una autoría y cómo jale a más mentes, ¿verdad? Psicológicamente, cómo los manipule, ¿verdad? Y hacia el ritmo. Y ahorita vamos a ver eso. Miren, dentro de la música mundana hay música que es de tipo moral y música que es inmoral. O sea, dentro de la música del mundo hay dos tipos de música. La música moral y la música inmoral. La música inmoral incita a hacer lo malo, literal. Es decir, a la inmoralidad sexual, por ejemplo, o a la seducción. Hay bailes incluso eróticos, ¿verdad? Que generalmente usan a muchas mujeres para llamar la atención de eso, ¿verdad? Entonces, la seducción o a la fornicación. Pero también hay algunos que incitan a la venganza, al asesinato, ¿eh? A la muerte, a la anarquía, a la rebeldía.
a la oposición, ¿verdad? A hacer todo lo contrario a las autoridades, a lo que marcan las autoridades, ¿verdad? O también a filosofías de muerte. Estos son los famosos llamados narcocorridos, o el ya no es rock metal, ya es death metal. O sea, es un ritmo rockero de muerte, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues alimenta nuestra vida y nuestro espíritu cuando lo estamos escuchando. Si continuamente estamos así, escuchando y repitiendo esa canción, pues ¿qué pasa? Se nos va grabando, se nos graba la tonada, la escuchamos y se nos viene a la mente la letra de esa canción, prácticamente completa, podemos cantarla y cantarla masivamente. ¿Qué sería eso? Un himno mundano, ¿verdad? Y la música moral, jóvenes, es por ejemplo, es la música instrumental, o por ejemplo un jazz clásico, este tipo de música que no incita a hacer lo malo, no te va a incitar a hacer lo malo, pero también es música del mundo. ¿Por qué? Porque no te trae nada provechoso. Simplemente, bueno, a lo mejor te tranquiliza emocionalmente, pero no alimenta tu espíritu, ¿sí me explico? Entonces conviene escuchar música instrumental, o sea, música moral. Bueno, lo que debemos preguntarnos es, como seres espirituales que ahora somos, debemos preguntarnos, ¿qué nos deja escuchar este tipo de música? Miren, si queremos estar en santidad, nuestro tiempo debe estar dedicado a escuchar argumentos morales o música que nos edifique. Aquí es donde esta reflexión que estamos haciendo exhorta, jóvenes, porque a lo mejor muchos por ahí tienen música todavía del mundo. Por eso es mejor que tengan una elección, elegir, ¿verdad? Si vamos a escuchar una canción, pues mejor que sea espiritual, que edifique tu espíritu. ¿Y cuáles son las canciones espirituales, jóvenes? Las que acabamos de escuchar, ¿verdad? En el equipo de alabanza. ¿Por qué? Porque tienen la vida de Dios, tienen la palabra de Dios, están fundamentadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Es decir, esas canciones espirituales que edifican y te convienen son las que tienen o se basan en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver un cuarto principio. A lo mejor alguno de ustedes dice, pero yo casi no tengo música mundana guardada. Casi. Solo es una o dos, hermano, ¿no? O a lo mejor hasta la tienen escondida. Ya que si algún cristiano, por ejemplo sus papás, ven que la tienen, pues los van a exhortar, ¿no? Si ahora pudiéramos examinar, por ejemplo, cada uno de sus dispositivos, sus celulares, o sus computadores, o el reproductor de música que tengan, ¿qué encontraríamos? La palabra de Dios dice, recuerden, que un poco de levadura leuda, ¿qué? Toda la masa. Un poco de pecado te da santidad. Bueno, jóvenes, ya hablamos de libertad, ahora hablemos de invasión. Por un lado es la libertad que gozamos, ¿verdad? ¿Y qué busca la música? Que perdamos esa libertad, la música mundana. Ahora hablemos de invasión. ¿Ustedes creen que la música del mundo trata de invadir tu vida todos los días y transgredir tu libertad? ¿Alguno de ustedes ha escuchado
la que buena en el microbús, pero tú querías escucharla. ¿No es eso una invasión? ¿Cómo creen ustedes, y ahorita quiero que me den unos ejemplos, cómo creen que la música del mundo invade tu vida? A ver, tú, Cristian, danos un ejemplo. ¿Cómo crees que invade? Bueno, yo ya di uno, la que buena en el... Voy subiendo al microbús, pago y ya está la música mundana ahí, ¿sí o no? Ese es un ejemplo. ¿De qué otra forma? Nati. Un día estaba en un Uber y el Uber puso una plática LGTB. ¿Una plática? Un podcast Bueno, pero eso sería una conversación mundana, ¿eh? Bueno, de forma similar, así como se escuchan conversaciones mundanas, también se podría escuchar música mundana. Otro ejemplo, a ver, Cristian, Dana. Pues en la forma de vestir, ¿no? Que a veces, por ejemplo, no sé, las personas que escuchan el rap visten holgados, tatuados. Es cierto, también la música influye a tal grado que hasta nuestra forma de vestir, ¿verdad? La cambiamos. Eso quiere decir que ha influenciado tanto que nos identificamos con esos que las cantan, ¿verdad? Y a veces los queremos imitar. Esa es una invasión del mundo, sí, muy bien. A ver, otro ejemplo, Dana. o también te cambia la forma de pensar y de hablar. La forma de pensar, exactamente, de hablar. A veces hablamos similar a los que cantan esa música, ¿verdad? Bueno, el enemigo, ¿qué quiere hacer? Quiere robar, matar y destruir, ¿verdad, jóvenes? Es homicida desde el principio. Eso nos lo dijo Cristo mismo. El enemigo es homicida, Satanás es homicida desde el principio, es un engañador, ¿verdad? El enemigo sabe que con la música puede permear e influir en la mente de las personas. Es decir, Satanás no va a venir, no se te va a personificar, ¿verdad? Y se te va a presentar igual, así con una cola, con una flecha y unos cuernos y una cara horrible y como un demonio, y te va a decir que bestia, vamos a hacer maldades. Así no se te va a presentar, es bien sutil, a través de la música, pum, sobre tu mente, así se te presenta. O sea, es un engañador, pues es que es lo que busca, ¿no? Él busca influir en tu voluntad, joven. El enemigo se ha dado cuenta que mediante la música puede sembrar ideas. No solo ideas, ideologías completas que van opuestas a la voluntad de Dios. Así engaña, ¿verdad? Y convence aún a los cristianos. Claro, a los cristianos que están los más inmaduros, los puede llegar a engañar. Los mundanos únicamente son los únicos que siguen la música del mundo. La siguen, ¿no? Y miren cómo es contrario a lo que Cristo nos dijo, ¿eh? Eso viene ahí en Juan 10:27, si gustan anotarlo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me escuchan y me siguen, dice ahí en Juan 10:27, ¿verdad? En contraste, los mundanos, ¿qué voz escuchan? ¿Y a quién siguen? Por eso, los mundanos son los que siguen la música del mundo. Pero el enemigo va más allá. O sea, él ya sabe que los mundanos siguen la música del mundo. Y entonces, ¿por quién va? Por los que considera que ya perdió. Quiere ir por ti como cristiano. Quiere influirte, quiere engañarte. Va por la vida espiritual de los cristianos.
y prepara, ¿verdad?, el terreno. ¿Cuándo? Cuando somos jóvenes. A veces intenta adoctrinarnos. El enemigo intenta adoctrinarte a través de la música mundana. O sea, enseñarte que lo que él dice es verdad, cuando sabemos que no lo es, ¿verdad? Bueno, este ser, el Satanás, y a través del mundo, va a hacer lo necesario para tratar de persuadirte. Vamos a ver un quinto principio. A ver, vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión de escuchar o no música del mundo? ¿O a poco te ponen una pistola, joven? Te obligan. Alguien va todos los días y te obliga. Oye, ¿te ha hecho falta escuchar la música de... Miren, me voy a oír muy de los 90, ¿verdad? La música de los Enanitos Verdes. Es un grupo mundano, ¿no? Es de los que recuerdo. Ya no me acuerdo de los ahorita, pero... Bueno, alguien viene y te dice que escuches la música de un artista de ahora. ¿Alguien te obliga? ¿De quién es la decisión de escuchar una música del mundo? De cada uno, ¿no? Ahora, si ya eres cristiano y decides escuchar música del mundo, ¿crees que tendrá alguna consecuencia en tu vida? ¿Alguna implicación estar escuchando esa música? Pero nada más es una, hermano. Bueno, está demostrado que cuando el bombo, ese es el bombo, y el bajo, son esos sonidos. Ojo, son sonidos graves, casi no los percibimos. Cuando está la música, casi no percibimos. Está la música y el bombo no se escucha. Esos son sonidos, instrumentos graves, ¿verdad? Con sonidos graves en una canción. Bueno, cuando estos se sincronizan con el latir de tu corazón, lo que diga esa canción se comenzará a fijar en tu cerebro, pero no le vas a poner atención a la letra. Cuando la música, jóvenes, es agitada, comienza incluso a haber más requerimiento de oxígeno en el cerebro. Más, ¿verdad? Y entonces se estimula la producción de hormonas, ¿verdad?, que generan emociones. Y esas emociones nos pueden llevar a tomar decisiones. Acciones que no siempre son apropiadas. Por eso el sonido que hice al principio, ¿no? Y luego ya va la letra. Ah, ya entendí. Me llama la atención el ritmo y luego no le pongo atención a la letra. Ah, ya entendí. El puro ritmo de la música, jóvenes, hace que no le pongamos atención al mensaje de la canción. Y ahí está el aguijón de esa frase en la música mundana. ¿Ya lo detectaron? Y todo esto lo saben quienes producen la música del mundo. Es decir, solo el ritmo de la música ya te vulnera, joven. Solo el ritmo. Uy. Te pone como en un estado de anestesia espiritual y de esa manera te invade. Así es como te invade. La música mundana invade la mente si lo permites con el puro ritmo de entrada. Vamos a hacernos aquí entonces una pregunta. ¿Cómo sé si estoy invadido por la música mundana? Invadido. Suena fuerte, ¿verdad? Estar invadido. Bueno, anótale ahí. Punto número 1. ¿Cómo sé si estoy invadido en la música mundana? Punto número 1. Si traes música del mundo en tus dispositivos.
Porque a lo mejor no lo traes en el celular que traes aquí a la congregación. Ah, pero tienes otro celular. O tu computadora en la que estudias. Ahí sí tienes música mundana, ¿no? No, es que en el celular, pues, por si alguien me lo llega a examinar, pues ahí nunca van a encontrar nada. Bueno, si es así, ya tienes soldados del enemigo. Ahí donde tienes esa música. 2. Si eventualmente la escuchas. Ay, como que se me antoja escuchar, ¿no? Que puede ser solo o con amistades. O con amistades que te incitan a escuchar esa música. O 3. Si no eres crítico cuando escuchas música del mundo. ¿Cómo que crítico? Sí, tienes que ser crítico, que ese ritmo o esa música incita a lo malo, ¿eh? A pecar, de alguna manera. A lo mejor te sientes libre, pero estás siendo invadido, ¿eh? Imagínense un ejército que cuando ve al invasor, baja las manos. ¿Es el enemigo? No, déjenlos que pasen. ¿Ah? En realidad, se siente libre, pero está siendo invadido. Y en ese momento, pues ya ha sido engañado. Y la invasión tiene un objetivo. Cuando alguien te invade, ¿cuál es el objetivo? Conquistarte. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Híjole, vamos a mitad de la enseñanza. 1 de Pedro 5, 8 dice: sean sabios, sean sobrios. Quise combinar sobrios con sabios, perdonen. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, está ¿qué? Anda alrededor, ¿verdad? Anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devoran? ¿Al que está fuerte o al que está débil? ¿Y quién está fuerte? El que escucha, el que lee todos los días la palabra y alaba, o el que escucha música mundana y no, la Biblia luego. No tengo tiempo. Tengo tiempo para escuchar como 10 horas mi música, o 2 horas, o además hasta para bailarla, pero no, para la Biblia no tengo tiempo. ¿Quién estará fuerte? ¿A quién se devorará ese enemigo? La conquista de un territorio se da cuando ha sido invadido. Primero lo invaden y luego lo conquistan. Pero además lo conquistan cuando no hay resistencia de por medio. Si no hay resistencia de por medio, conquistado. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo saber si de la invasión estoy pasando a ser conquistado por la música del mundo? ¿Cómo saber si de la invasión estoy pasando ya a ser conquistado por la música del mundo? Anótale, son 4 puntos. 1. Cuando tu libertad sobre el pecado está siendo ya influenciada por la música del mundo. ¿Y te lleva a qué? A pecar. Entonces ya está siendo conquistado. Cuando la libertad sobre el pecado está siendo influenciada por la música y te lleva a pecar, ya está siendo conquistado. 2. Cuando tu libertad sobre el pecado está siendo influenciada por la música, ¿cuál música? La mundana, y te lleva a pecar, ¿verdad? Ahí ya está siendo conquistado. Cuando escuchas la música, punto número 2, cuando escuchas la música del mundo, más que las alabanzas, ya está siendo conquistado. Cuando escuchas más la música del mundo, más que las alabanzas, ya está siendo conquistado. Punto número 3, si las alabanzas no te ministran, o sea, cuando dices, no, pero asómbrame con tu presencia,
Así. Y dices, sí, esa es la que cantamos allí en la congre, pero pues, solo dice, asómbrame con tu presencia. Así es la actitud, ¿no? Si las alabanzas no te ministran, es decir, no te convencen y hasta las sientes aburridas o repetitivas, ya estás siendo conquistado. Cuando dices así como que, no me late, esa no la hicieron tan padre, aguas, 4. Si más de la mitad de las canciones que escuchas es del mundo, estás siendo conquistado. Y cuando estamos conquistados por la música del mundo, nuestra voluntad, nuestra fe está en el mundo y no en Dios. O sea, estamos perdidos, ¿verdad? De modo que creemos más lo que dice el mundo que lo que dice Dios. Y hasta podríamos tomar decisiones para nuestra vida basado en lo que dicen esas canciones. Por ejemplo, ¿has visto cómo se visten los que les gusta el rock, como decía Cristian? O los que les gusta la música dark y todo eso. O cómo se visten los, por ejemplo, especialmente cómo se visten las mujeres que les gusta el reggaetón. ¿Alguno de ustedes se identifica o no? Y también los podemos identificar, ¿verdad? Esas personas. ¿Sí o no? También podemos identificar su comportamiento, porque a lo mejor no se visten como reggaetoneros o como metaleros, pero sí vemos su comportamiento. Por ejemplo, hay muchachos que todo el día con sus audífonos, puro metal, ¿no? Andan cantando, y hasta el grito, ¿no? Y eso los incita a hacer lo malo. Y tú los ves, y son son compañeros o amigos, y tú los ves hasta así todos. No aplastan ni una mosca, pero lo identificas porque en su corazón, cuando sus papás no los ven o sus autoridades no los ven, se comportan, pero ¿sí o no? O sea, a lo mejor no se visten, pero en el comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están influenciados por esa música. La música mundana también enfría nuestra sensibilidad espiritual por hacer la voluntad de Dios. Entonces ponle ahí el número 5, ¿eh? ¿Cómo saber que estás invadido? Cuando alguien está siendo conquistado por la música del mundo, se molesta cuando es exhortado sobre la gravedad de estar escuchando esa música. Similar a alguien que usa drogas. Oye, esas drogas te están matando, te están haciendo daño. A mí esa música no hace daño, hermano. Incluso hasta se voltea, ¿verdad? Y se pone, y hasta conecta sus audífonos, se los pone y a escuchar esa música. Por rebeldía, ¿verdad? Es más, por rebeldía escucha hasta más esa música. Debemos usar sabiamente nuestra libertad, jóvenes. Tenemos una libertad espiritual para elegir que Cristo mismo nos la ganó para nosotros. Vean lo que dice en Efesios 4:22, y me voy recio porque ya se nos acaba el tiempo. Efesios 4:22. Miren, yo ya no los busco porque ya los tengo aquí transcritas, pero las voy a buscar porque ustedes tienen que buscar. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Hay deseos engañosos ocultos en estar escuchando esa música. Ojalá me pudiera vengar de esa niña o de esa jovencita que me engañó, ¿no? O de ese jovencito que me engañó, así. Son deseos engañosos, ¿verdad? Ojalá pudiera seducir a tal persona, o sea, hay deseos engañosos a veces atrás de estar escuchando esa música, ¿verdad? Romanos 6:6, miren lo que dice. Sabiendo esto, espérenme, mejor yo también lo busco para darles tiempo.
No mido mi tiempo. Sí, ya se nos acaba el tiempo, pero hay que ser pacientes. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando dice juntamente con él se refiere a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más que a la música mundana, al pecado. ¿No? Colosenses 3:9. Colosenses, después de Filipenses, Colosenses y antes de Tesalonicenses. Colosenses 3:9 dice, no mientan, dice, los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus ¿qué? Con sus hechos. Segunda de Corintios 5:17. Ahí antes de Efesios. Segunda de Corintios, de Gálatas, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice ahí, de modo que si alguno está, ¿qué? En Cristo. ¿Ya estás en Cristo, joven? Nueva criatura es. Esa nueva criatura, ¿de qué se alimenta? De la música mundana. ¿O de qué se alimenta? Desde la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Si ya estás en Cristo, ya eres una criatura nueva. Valora que Dios te hizo nacer de nuevo, joven. Así que miren, si alguno de ustedes ya es cristiano, ya ama a Cristo con todo su corazón, consideren seriamente esa libertad, esa criatura nueva que Dios ha formado en ustedes, y denle la seriedad que conlleva el escuchar música del mundo. Esa es la exhortación, jóvenes, de este tema, y ese es el consejo. Decídanse si quieren seguir escuchando esa música, conservar esa música ahí en sus dispositivos. Es su momento, ¿eh? Miren, yo, Jorge Iglesias, tuve que romper y tirar de verdad decenas de discos compactos. Tenía muchos. Creo que no me dejará mentir mi hija, pero tenía un montón de discos. Pero hoy, y esa es una tarea dura, porque hasta cuando los estás tirando, así, ay, pero esta no, ahí va la música que me gustaba. Y yo, como que quieres, y ahí está tu batalla. Y miren, hasta así estaba el plastiquito. Y yo, bueno, porque quería darle gracias, gloria a Dios. Pero ustedes la tienen un poco más fácil. Nada más le puedes dar, borrar, delete, ¿no? A toda esa música mundana. Así, seleccionar adiós. Yo también tuve que hacer eso, incluso tenía una memoria estaba cargada, 16 gigas así de música mundana. 16 gigas no es una rolita, eran cientos, así es que también delete a toda esa memoria, ¿no? A toda esa música que solo te distrae y te lleva a desear no hacer la voluntad de Dios. Así es que vamos a orar, ¿verdad? Para pedir sabiduría al Señor y que nos ayude, ¿verdad? A tomar las decisiones necesarias, ¿verdad? A tener convicción, a tener obediencia y dominio propio, ¿verdad? A tomar esas decisiones que se necesitan para que podamos seguirle, ¿verdad? Y guardar la libertad que Él ya ganó para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, pónganse de pie, jóvenes. Vamos a terminar esta clase pidiéndole a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias por esta exhortación, esta fuerte exhortación que tú nos haces, Señor, a través de tu palabra y a través de esta clase, Señor. Esta exhortación que hoy le haces a los jóvenes, Señor,
Solo tú conoces los corazones, solo tú conoces la verdad de cada uno de nosotros. Es por eso que hoy nos hablas, Señor, y nos exhortas, porque tú eres un Dios santo que busca que hagamos tu voluntad, Señor, y que además nos exhorta como un Padre amoroso, porque tú sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Tú sabes, Señor, que tu voluntad nos conviene y nos llena de vida, Señor. Que el enemigo está ahí afuera, Señor, rondando, Señor, nuestra vida, porque Él no nos creó, Él busca destruirnos, Señor, y engañarnos, seducirnos sutilmente, Señor, a través de muchos engaños. Es por eso, Señor, que estamos aquí. Y yo te pido, Señor, que ayudes a estos jóvenes, ayuda a cada uno de ellos, a Dana, a Natalia, a Cristian, a Iván, Señor, y a todos los jóvenes que están viendo y que verán esta clase, Señor. Ayúdalos por tu misericordia, ayúdalos a liberarse, Señor, de ese engaño de la música mundana, de esas rolitas, Señor, que luego nos gustan, Señor, y nos atraen, pero que no edifican. Ayuda a cada uno de ellos, Señor, a que te sigan a ti, que te entreguen su juventud, su tiempo, Señor, y que no se le entreguen más al mundo o al enemigo. Ayúdalos a santificarse a través de tu presencia, Señor. Si alguno de ellos está teniendo alguna batalla, Señor, a través de esta música, ayúdalo a liberarse, Señor, fortalécelo, dale sabiduría. Necesitamos sabiduría que viene de lo alto, necesitamos de tu palabra, Señor, ayúdanos por misericordia. Señor, que ellos puedan realmente tomar sabias decisiones y poder alabarte, Señor, poder darte gloria, honra y honor, esa honra, gloria y honor que tú mereces, Señor, porque tú mereces que toda rodilla, Señor, te conozca y te reconozca que tú eres, Señor, y que te alabe, Señor. Que todo ser, que toda lengua y nación te alabe, Señor. Desde nuestros corazones hasta el cielo, Señor. Porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Un Dios eterno, inmutable. Un Dios fiel que no cambia, lleno de amor, pero también un Dios de justicia, Señor. Señor, yo te pongo en tus manos estos jóvenes. Ayúdalos por misericordia y dale sabiduría a través de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, por este cuidado, Señor, que tú tienes para ellos. Te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso, Señor. Y bueno, nos despedimos de los que nos están viendo y ahí en los medios digitales. Y bueno, damos gracias a Dios, jóvenes. Y bueno, vamos a retirarnos, vamos a poner en orden nuestras sillas y ya pasar a los saludos.